Un nuevo comienzo es dejar el pasado atrás. Un nuevo comienzo es comenzar a vivir en su propósito. Un nuevo comienzo es tener un nuevo corazón. Un nuevo comienzo es vivir en libertad. Escribe una nueva historia. Hola a todos, mi nombre es Anderson y estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que Él me ha dado de compartir parte del testimonio que Él ha hecho en mi vida. Mi encuentro con Dios fue cuando yo tenía aproximadamente 15 años. Comencé a sentir un vacío muy grande en mi corazón. No sabía que era ese Dios que me hacía falta. Mas sin embargo, luego me doy cuenta de que era ese vacío paternal que había en mi vida, ya que yo crecí sin mi padre. Y sentía esa necesidad, ese vacío, esa carencia de un afecto, de un padre. Y yo recuerdo que yo miraba al cielo y le decía a Dios que dónde estaba Él. Al poco tiempo, un primo me invita a la iglesia y cuando llegué a ese lugar, la música me enamoró. Me enamoré de la música y de todo de lo que yo veía en ese lugar comenzó a llenar ese vacío en mi corazón. Yo tenía algunos sueños con respecto a la música y recuerdo que se presentó una gran oportunidad. La iglesia estaba siendo anfitriona de un gran concierto. Antes del concierto, recuerdo que comencé a sentir muchas ganas de buscar a mi papá. Muchas ganas de buscarlo, de abrazarlo. En ese tiempo, yo cuando dormía, comenzaba a pensar en él. Tenía muchos años que no lo veía, yo no crecí con él. Y comencé a querer saber dónde estaba, cuáles eran las personas que él frecuentaba. Y recuerdo que tomé la decisión en mi corazón de buscarlo. Yo dije, yo lo voy a buscar, ya yo lo he perdonado y yo quiero buscarlo, quiero estar cerca de él. Y entre esa semana yo había decidido ese encuentro, había decidido encontrarme con él y decirle que ya lo había perdonado, que yo era un hijo de Dios y que yo no le tenía ningún tipo de rencor. Pero sucedió algo inesperado. En esos días que yo decido buscarlo, yo recuerdo que recibo una llamada. Me llaman y un tío me dice, necesito hablar contigo. Y yo le digo, sí tío, dime. Él me dice, es algo importante. Y yo, sí, dime. Y él me dice, se trata de tu padre. Para mí era un gran asombro porque hacían muchos años que yo no sabía de él y en un tiempo específico yo decidí buscarlo y me llaman para darme una noticia de él y me dan una noticia que realmente no esperaba. Me dice un tío que había muerto. Cuando me da esta noticia, de verdad que fue bastante impactante para mí, porque precisamente en el momento donde yo decidí buscarlo, me dicen que está muerto. Y recuerdo que mi tío me dice que me va a llevar al lugar donde estaba mi padre, y ese trayecto fue muy largo para mí. Cuando llegamos a casa de mi abuela, yo me quedo en el carro y mi tío baja, pero él duraba mucho. Y cuando él llega al carro me dice, no vas a poder, no vas a poder verlo. Y yo le preguntaba por qué. Y él me decía que ya tenía 15 días de haber muerto. Y yo en ese momento sentía mucha rabia en mi corazón, sentía mucha nostalgia. Le preguntaba a Dios por qué, si yo era su hijo, por qué me estaban sucediendo estas cosas. Yo tenía el derecho de al menos verlo. Recuerdo que llegué a mi casa y yo lloraba mucho. Lloraba y le preguntaba a Dios por qué no me permitió verlo. Y en en uno de esos días yo me voy a la iglesia. Me voy a la iglesia y me voy al altar y me arrodillo
me acuesto y comienzo a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le decía: Dios, ¿por qué no me permitiste ver a mi padre? ¿Por qué no me permitiste verlo? ¿Por qué no pude tomar esa decisión antes de buscarlo? Porque yo quería abrazarlo en oración. Yo le decía: Señor, yo quería abrazar a mi padre. Yo quería decirle los proyectos que tengo. Y lo que al principio era una oportunidad grande de desarrollar mi ministerio, se estaba convirtiendo en algo que no era lo que yo pensaba. Y comenzaron a venir esos días malos donde yo tuve que aferrarme a la presencia de Dios. Y recuerdo que en oración le decía al Señor: Señor, necesito que me hables, necesito una respuesta. En ese momento yo caí como dormido y me encontré en un lugar donde yo le decía a Dios que por qué estaba sucediendo eso, que yo quería abrazar a mi padre, que retrocediera el tiempo. Y Dios, yo sentía que una voz me decía: ¿cómo te sientes? Y yo decía: me siento muy mal. ¿Quieres que el tiempo sea retrocedido? Sí, le decía a Dios, para poder abrazar a mi padre. Y yo sentía que Dios me decía que ya no había oportunidad de volver atrás. Y yo sentía que Dios me decía: eso mismo que tú estás sintiendo, de que quisieras retroceder el tiempo para abrazar a tu padre, es lo mismo que viven millones y millones de personas que no me buscan, y cuando llega el momento de presentarse delante de mí, ya no tienen oportunidad de volver atrás. Y yo sentía en ese momento esa carga de todas esas generaciones que se fueron a una eternidad sin Jesús y que querían que el tiempo se retrocediera para poder buscar a Dios. Yo quería que el tiempo se retrocediera para yo buscar a mi padre. Pues Dios me daba esa enseñanza y me decía: lo que tú estás sintiendo lo estoy permitiendo para que tú vayas y tú prediques y tú digas cómo se siente cuando ya no hay vuelta atrás. Y ese es el mensaje que quiero dar. Todos tenemos oportunidad de buscar a Dios, pero va a llegar un momento donde no vamos a tener más oportunidad y se siente muy mal. Pero hoy puedo predicar y puedo testificar de que Dios ha hecho una obra grande en mi vida y sé de que puedo buscarlo y compartir a través de este testimonio con cada uno de los que estás escuchando de que hoy tú tienes la oportunidad de buscar a Dios, pero va a llegar el momento donde no vas a poder hacer que el tiempo se retroceda.